El no de Dios bendice tanto como el sí de Dios. La cosa es que cuando Dios dice que no, la mayoría de veces nos entristecemos o nos ponemos a reflexionar por qué es que Dios contestó que no. Pero cuando Dios dice que sí, la felicidad es grande, como en este caso. Esta no es mi historia, pero la viví en paralelo. Y va a ser contada porque hay puntos claves que quiero que notes si estás esperando una bendición de Dios para tu vida. Yo soy Katia y te doy la bienvenida a Redireccionándome Podcast. En algún momento intenté vivir sin Dios, pero cuando Él irrumpió en mi vida, todo cambió. Cuanto más lo conozco, más transformados son mis pensamientos y mi forma de vivir. Y aquí te comparto mis experiencias para que tú también descubras lo que significa caminar en su propósito y vivir para agradarlo. Les voy a presentar al protagonista de esta historia, Axel, mi hijo, que es el primer invitado en este podcast. Y les va a contar cómo fue que Dios les dijo que sí a un deseo de su corazón. Axel, cuéntanos. Primero dinos cuántos años tienes. Tengo 10 años. Ajá. ¿Y desde hace cuánto conoces a Dios? Desde cuando tenía 5 años lo conocí. Ajá. ¿Y cuándo aceptaste a Cristo en tu corazón? Desde los 8 o 9. ¿Pero en qué momento fue? ¿Dónde estabas o cómo fue? En la iglesia. ¿En la iglesia? Ok. ¿Y qué te dijeron? Me dijeron que voy a tener un buen propósito en la vida. Será alguien de Dios Ujú. que va a cumplir con las promesas. Él va a tener un buen futuro para mí. Y te explicaron sobre Jesús, sobre que murió en la cruz, Lo sé. ¿sí? Y te dijeron que Él podía salvarte, que podía perdonar tus pecados. Sí, me podía a todos perdonar el pecado, hasta yo. Ajá. Y tú dijiste, sí quiero de eso. Sí, dije eso. Ok. ¿Y qué era lo que le estabas pidiendo a Dios? ¿Qué es lo que le estaba pidiendo a Dios? Ir al campamento de adoradores extremos. Ajá, un campamento para niños. Sí. Ok. ¿Y Dios qué te contestó? Sí. En el último día de que he ido, Ajá. en la que era El último día el de la último día inscripción, antes de que vayamos al campamento, Dios te dijo que sí. Dios me dijo que sí. Ok. ¿Cómo fue que lo viviste? Porque el campamento fue en abril En abril, sí. y anunciaron del campamento desde enero. Enero, sí. Ajá. ¿Y tú desde enero empezaste a orar por el campamento? Desde cuando ya dijeron que ya iba al campamento, oré Ajá. todos los días, pero Todos los días. no más oré, me comporté bien. Ajá, te comportaste bien. Y estuviste orando Sí. todos los días. ¿Y qué le pedías a Dios? Le pedí el campamento para andar siguiendo su palabra. Ujú. Para conocer de Él. Sí. Y así te la pasaste orando. Orando. Hasta cuando yo andaba en la iglesia, oré que gracias que me has dado este momento hermoso. Ajá. Ok. ¿Y teníamos dinero para el campamento? No tenía. ¿Cuánto costó la inscripción? 1,500. ¿Y qué estaba pasando en nuestra familia? No teníamos mucho dinero, necesitábamos para comprar la comida y todo eso. Ujú. Fue un momento en el que yo me metí a trabajar. Sí. Porque mi mamá había dejado de trabajar. Entonces yo me metí a trabajar y estuve sosteniendo la familia. Dejé de hacer muchas cosas que
pues hacía ventas en línea, el podcast y todo eso, y empecé a trabajar. Todo el dinero que yo estaba ganando estaba justo, entonces no teníamos para el campamento. Pero eso te detuvo de seguir orando. No, Tú seguiste orando. seguí orando porque yo he sido fiel a Dios. Ajá. Es como una parte de la Biblia que dice de la historia de Abraham, Ajá. que él quiso un hijo toda su vida. Uh-huh. Le anduvo pero mucho tiempo Esperando un hijo. Más de los 100 años más. Uh-huh. Y yo dije, bueno, falta un año para... Bueno, tengo 10 años y no me dejan entrar a los 12. O sea, tengo otro año más. O sea, el límite de edad del campamento es en los 12 años. Desde los 12 ya. Así no que deja. tenías 10 años. Ujú. O sea, tú a los 12 ya no. O sea, solamente pueden ir niños hasta los 11 años cumplidos. Sí. Y tú ya tenías 10. Entonces, si no ibas a ese año al campamento, ya nada más te quedaba un año más. Un año y ya. Y ya no volver a ir al campamento. Sí. Y tú querías ir a este campamento porque de ahí en fuera, si no ibas, nada más ibas a tener una oportunidad. Y mejor que tuvieras 2 oportunidades de estar en el campamento. Eso sí es lo que Ok. Entonces, no teníamos dinero, tú seguías orando. Sí. ¿Y por qué decidiste seguir orando tanto tiempo? Aparte de, llegó un momento en el que sentiste que estabas orando en balde, que Dios no te iba a dejar ir. ¿Sentiste alguna vez eso? ¿De qué? ¿Que Dios no te iba a dejar ir al campamento? ¿De que Dios no me iba a dejar ir al campamento? No. ¿No tuviste, no tenías dudas? No. Soy sincera, no. ¿Por qué no dudabas? Tú sabías que Dios te amaba. Sí. No dudabas de que Dios te amaba y que por eso ibas a estar en el campamento. No. Ahorita es que no. Ok, y ¿y qué pasó? O sea, tú seguías orando, llegó la semana del campamento, ya todos tus amigos se estaban inscribiendo y Sí. tú todavía no te inscribías. No. Y cuando te decían, Axel, vas a ir al campamento, ¿qué sentías? Tristeza. ¿Tristeza? Me sentía mal porque no iba un rato verdadero en pasar en Dios. Y pues entonces me sentí casi en el último triste. Sí, llegó un momento que estuviste triste. Sí. Llegó. Sí, ok. Pero tú no dudabas, tú sabías que Dios te iba a responder. Sí, me iba a responder. No me importaba si no iba. Pero Dios te iba a responder. Sí. Ok. Tú seguías orando, yo te decía en la noche, Axel, a lo mejor no vas a ir. Y si te pusiste triste con eso. No. ¿No? Me diste. Sé que tú no tuviste en ese momento más confianza, pero yo. Ajá. Pero yo sí lo tuve. Tuve la confianza como Abraham. Estuve esperando mucho tiempo, casi un año. Bueno, sí, un año. Porque el campamento anterior no fuimos, no fuiste. No. Y de ahí, el año pasado, yo te dije, no vas a ir al campamento, porque no conocíamos bien la iglesia. Entonces, no tenía yo la confianza de dejarlo ir 3 días y 3 noches fuera de mí. Desde el primer año que dije, no vas a ir, estuviste orando todo el año para poder ir. Todo el año hasta te decía, guardemos un poquito de dinero, un poco de dinero para ir al campamento. Sí. Ok. Yo llegó un momento en el que yo te decía, a lo mejor no vamos, pero tú sigue orando, ¿verdad? Sí, tú me dijiste eso y de lo que me dijiste. Ok. Ahora, yo en ese momento que Axel estaba orando, fue
la última semana de inscripciones al campamento. O sea, ya solamente faltaba una semana. Eso casi me dolía. Sí, ya los últimos días ya estábamos nerviosos. Y yo me acuerdo que fue un miércoles. El campamento empezaba, no me acuerdo si lunes o martes. Empezaba en el lunes y terminaba en el jueves. Uh-huh. Antes de eso, el miércoles, yo fui a la reunión de oración. Y en la reunión de oración de la iglesia, yo estuve muy triste, la verdad, estaba yo llorando por todo lo que estábamos hablando, la alabanza, y yo estaba llorando, o sea, creo que nunca había llorado de esa manera en la iglesia, porque yo traía yo mi pañoleta, una pañoleta, y me estaba limpiando las lágrimas, el moco con esa pañoleta, porque no tenía yo ni manera de ir al baño a limpiarme, ni nada. Yo seguía orando, yo seguía llorando, y una de las partes en las que yo estaba orando fue justamente porque yo sentía que Axel no iba a ir al campamento. Y yo estaba desesperada por todas las cosas que estaban cambiando en mi vida, dejar a Axel para irme a trabajar, y todo fue un momento de dolor, realmente fue un momento de dolor y de desahogo, porque hay que aprender a desahogarnos a los oídos correctos, con la persona correcta, que es Dios. Entonces, yo lloraba y yo decía, Señor, es que Axel no va a ir al campamento, y no, qué tristeza, y Axel ya orando mucho, y o sea, es terrible. Yo ahí lloré bastante. Y ese día, mi consejera me dijo, oye, que va a haber un campamento el lunes. Y yo, sí. Y dice, iba a ir Axel. Y le digo, pues no, de eso estaba yo muy triste, estuve llorando durante la reunión, justo porque no va a ir Axel, no tengo el dinero para que vaya Axel. Y ya me dijo, ¿cuánto cuesta? Me preguntó todos los detalles y me dijo, yo le voy a ofrendar la inscripción al campamento de Axel. Pero todavía faltaba ver si había cupo para el campamento. Entonces Sí, yo, si había otro lugar. sí, se podían seguir inscribiendo los niños. Yo no sabía que todavía el domingo iba a haber más inscripciones. De eso yo no sabía. Solamente sabía que el domingo tenía yo la oportunidad de preguntar si todavía había más lugares. Entonces, yo le dije a Axel, yo no llegué a casa a decirle a Axel, Axel, ya vas a poder ir al campamento. No. No, me lo dejó de sorpresa. No, se lo dejó de sorpresa. Hasta el último día, el domingo, cuando hemos ido. Espera, ahorita lo cuentas. Entonces, yo le dije a Axel, sigue orando a Axel, porque creo que Dios sí quiere que vayas al campamento. Tú sigue orando para que Dios abra las puertas que tenga que abrir para que tú vayas al campamento. Y mientras Axel oraba, yo estuve buscando un sleeping, porque no tenemos sleeping, porque los campamentos a los que yo fui, pues siempre había colchonetas, siempre había donde dormir, pero nunca tuve la necesidad, o mis papás tuvieron la necesidad de comprar un sleeping. Entonces no tenía yo sleeping. Y estuve preguntando con algunas amigas si tenían sleeping, y algunas no me contestaron. Una me dijo que no de plano, y ya con otra me dijo, sí lo tengo, el domingo te lo llevo. Y yo, ok, ya tenemos la inscripción, ya tenemos el sleeping, y ahora solamente falta ver si había cupo, si todavía había lugar para Axel. Y entonces, el domingo, ¿qué pasó el domingo? Yo, cuando andaba... Todo fue normal. Sí, llegamos a la iglesia, normal. fuimos a nuestra clase. Sí, me dijeron mis compañeros, ¿vas a ir al campamento? Al campamento. Yo les dije, lamentablemente no. Pero ahí, si quieren, luego cuéntenme. Ok. ¿Cómo se divirtieron o algo así? Ok. ¿Y qué pasó? Yo al final de tu clase al final corrí. De mi clase fuiste a por mí primero, luego a mi hermana. Después de eso, yo te dije... Corrimos. Sí.
corrimos a buscar a mi Lore, consejera. sí, a tu consejera. Cuando llegamos a donde estaban inscribiendo. Sí, a donde se inscribían. Y luego me dijo Lore, digo, tu consejera, Ajá. que voy a ir al campamento. Ajá, Yo te dijo eso. anduve feliz y triste. Y al final del día, en la noche, oré y le dije, gracias Dios porque me dejaste un hermoso tiempo contigo. Uh-huh. Y ya de ahí me dieron la lista de todo lo que él necesitaba llevar al campamento. Sí. Y ya eran cositas muy pequeñas que tuve que comprar porque la mayoría de cosas no las teníamos. No, la mayoría. Pero ya no era tanto como comprar un sleeping nuevo o comprar la inscripción, ya fue menos. Y todo eso Dios proveyó. Pero tú no paraste de orar hasta el último día, no paraste de orar. No y después de que pediste y pediste y pediste, agradeciste a Dios por lo que agradecí a Dios en el te dio. último día porque me lo dio. Sí, sí, muy bien. ¿Cómo te sientes de que Dios te haya contestado esa oración? ¿Cómo me siento? Feliz en ese momento y triste porque... Pero no es triste, es como conmovido. Sí, estabas conmovido. Estaba muy conmovido y sabía que Él iba a darnos un regalo, si es bueno o mal. Si es bueno, claro que nos va a dar, pero si es malo, como imaginamos una tablet para el niño y que ya no te interrumpa. Dios no te lo va a dar, pero si es algo como una Biblia o algo así, Dios te lo va a dar. Ajá, o sea, pero ¿por qué? Esto lo voy a explicar. Dios nos va a dar cosas que están alineadas conforme a su voluntad. ¿Verdad? Sí. Sí. A eso se refiere él. Si el ejemplo de la tablet es muy claro, porque una tablet puede hacer que un niño se desvíe de ponerse a orar, se desvíe de ponerse a obedecer o de leer su Biblia. Entonces, si un niño dice, pues voy a usar mi tablet para perder todo el tiempo, es algo que no está alineado con la voluntad de Dios. No. Entonces Dios no va a contestar esa oración, ¿verdad? Nunca va a contestar esa oración. O más bien va a decir no a esta oración. Su respuesta va a ser no. Pero si un niño se pone a orar por algo que está alineado a la voluntad de Dios, como una Biblia o como ir al campamento, Dios va a responder ¿qué? Sí. Muy bien. ¿Y eso es todo? Creo que sí. Ok. Voy a decir unas cosas más, pero pues ya te puedes despedir. ¿Cómo te sentiste de estar acá? Bien, estoy muy tranquilo. Emocionado. ¿Algo más que quieras decir, Axel? Cuando yo sea grande en el futuro, voy a hacer el futuro de redireccionándome mi podcast. Los veo en el futuro. Así es, amigos. Axel va a ser el futuro de Redireccionándome Podcast. Y es maravilloso escucharlo hablar acerca de cómo actúa Dios en su vida y de todo lo que él aprende de parte de Dios. Y bien, como él dijo, Dios siempre va a respaldar una oración o una petición que nosotros hagamos que está alineada bajo su voluntad. Si es algo, si hay algo que tú estás pidiendo que no va de acuerdo a la voluntad de Dios, a sus principios, los valores que leemos en la Biblia, olvídate, Dios no te lo va a dar. Por ejemplo, suena muy, muy absurdo, pero yo he escuchado mujeres que quieren quitar o meterse en el matrimonio de otra persona
y le piden y le suplican a Dios que les dé a ese hombre, que se olvide de su esposa, que se olvide de cuidar a sus hijos, y eso va totalmente en contra de lo que Dios nos enseña en su palabra. Dios no va a respaldar ese tipo de oraciones. Si tú le estás pidiendo a Dios porque el chico que te gusta es inconverso y tú a fuerza quieres que sea cristiano para que entonces pueda estar contigo, olvídate, porque Dios no va a contestar ese tipo de oraciones. Y eso entre muchos ejemplos más. Y eso es algo que le he estado inculcando a Axel, por eso yo sé que Dios escucha sus oraciones, Dios lo ama y Dios le va a seguir contestando cada oración y cada deseo que él tenga en su corazón. Y aparte, hay 2 cosas que me gustaría también, hablar acerca de cuando Dios dice que sí. La primera es que hay 3 respuestas de parte de Dios: sí, no y espera. El sí y el espera van casi juntos, porque hay veces que Dios dice sí y todas las cosas se alinean y sucede muy rápido, como en el caso de Axel. Dios no llegó con el sí en el último momento, Dios llegó con el sí a tiempo. Y eso es algo que es muy importante tomar en cuenta, porque Dios nunca llega tarde. Pero hay otros momentos en el que Dios dice, sí te lo voy a dar y espera. Y en el espera hay un proceso y ese proceso es muy hermoso, porque en ese proceso Dios trata de ganar nuestro corazón, Dios trata de volvernos a enamorar, Dios trata de hacernos madurar y hacernos entender y prepararnos para aquella bendición que vamos a recibir. Porque si Dios nos da la bendición antes de tiempo, muy probablemente en vez de adorar a Dios que nos dio las cosas, que nos da las cosas, vamos a terminar adorando las cosas en vez de aquel que nos la dio. Entonces, Dios trabaja con nosotros en ese tiempo de espera para darle la gloria solamente a Él, para que nuestro corazón sea hacia Él y que la bendición sea un segundo término, para no idolatrar nuestra bendición. Y la tercera respuesta de Dios es no. Y el no nos bendice tanto como el sí, porque el no nos salva de peligros, nos salva de peleas, el no de Dios nos salva de problemas, el no de Dios nos salva de un negocio que va a fracasar, el no de Dios nos salva de un accidente, el no de Dios nos salva de una relación fallida. El no de Dios bendice tanto como el sí, y también tenemos que agradecer en el no. Con todo y la reflexión, con todo y las preguntas, con todo y las cosas que no entendemos, también hay que agradecer cuando Dios dice que no. Y la cosa número 3 que quiero aclarar es que tener fe es indispensable. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. A pesar de las dudas, yo tenía dudas en cuanto que Axel fuera al campamento, pero a pesar de las dudas, a pesar de tener una fe pequeña, Dios hace cosas y las hace por amor y las hace por misericordia, y no tiene nada que ver que dependa de mí, porque de mí, si de mí hubiese dependido, Axel no iba al campamento. Y esto es bien importante y quiero hacer hincapié en esto porque las redes sociales están llenas de una mentalidad nueva era y nos vemos completamente bombardeados todos los días a esta mentalidad de que hay que creer sin importar qué, que si no lo logramos fue falta de confianza en nosotros mismos, cuando no es así. Yo puedo creer en mí, yo puedo tener confianza en mí, pero la vida no se trata de tener confianza en mí o de lo que yo puedo hacer. Incluso la Biblia dice en 1 Corintios 10:12 que el que piensa estar muy firme se fije de no caer. Y lo dice porque yo puedo caer, yo puedo cometer errores, yo puedo equivocarme. Por eso no se trata de confiar en mí, en confiar en mis fuerzas, se trata de confiar en Él. Y lo maravilloso es que Dios no rechaza una fe pequeña. Si tú piensas que tu fe es tan pequeña que eso va a impedir que Dios haga cosas, estás muy equivocada. Porque con cada pequeño acto, con cada pequeña oración que tú
le dices a Dios, esto está alineado a tu voluntad y Dios te la cumple, tu fe se va ensanchando cada vez más. Dios no está esperando que en fe seas una experta. A Él le basta que tengamos la fe del tamaño de una semilla de mostaza, que es la semilla más pequeña de todos los árboles, para empezar a actuar en nuestras vidas. Eso es todo por el episodio de hoy. Si tienes algún testimonio muy rapidito de acerca de cómo Dios te ha dicho que sí a tus oraciones o a algún deseo de tu corazón, déjalo en los comentarios porque eso nos va a ayudar a ensanchar nuestra fe aún más y ver si con esa persona puedo hacer Dios eso, conmigo también lo va a hacer. Nos vemos en el siguiente episodio.